Este jueves sin cambios la tasa de interés en 7.50, en línea con lo esperado por el mercado después de 2 alzas consecutivas. Para analizar el tema me acompañan Jesús Ugarte, Abraham González y Isaid Mera. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señores. Pues bueno, esto era algo que ya se esperaba por parte del mercado, pero ¿cuál fue el tono del comunicado? Pues es una decisión unánime, también hay que decirlo, esperada, como tú lo comentas, Susi. Y bueno, yo diría que va un poco a tono con lo del comunicado. ¿Por qué esta decisión de mantener sin cambios la tasa de referencia en 7.5%? Que hay que decir también, esto marca una pausa después de 2 incrementos consecutivos de 25 puntos base. Uno fue, hay que recordar, fue a inicios de febrero. Fue en diciembre, y el segundo fue a inicios de febrero. Entonces una pausa después de 2 incrementos consecutivos. ¿A qué se debe la decisión del Banco Central de mantener la tasa? Bueno, uno es el tema que ya lo hemos comentado aquí, la desaceleración de la inflación. La inflación ha venido cediendo incluso a un ritmo más veloz de lo esperado. Tenemos por otro lado también que Banco de México no enfrenta presiones por el lado del tipo de cambio. De hecho, en lo que va del año, el peso se ha revaluado 7.5% frente al dólar, 0.4% tan solo en abril, en buena medida motivado por esta expectativa de que se pueda lograr una renegociación del Tratado de Libre Comercio en el muy corto plazo. Ya lo dijo el titular de la Secretaría de Economía, que puede ser en la primera, 80% de probabilidades de que pueda ser en la primera semana de mayo. Y un tercer factor también por el cual toma la decisión el Banco de México de mantener la tasa, pues es la alta probabilidad de que la Fed también haga lo propio, mantenga sin cambio la tasa de interés en mayo, ¿no? Esa reunión que tendrá la Fed el 2 de mayo, ¿no? El 2 del próximo mes. Entonces son los factores por los cuales toma la decisión el Banco Central. Creo que, como ya decías, la decisión era totalmente esperada, no hubo ninguna sorpresa, el tipo de cambio reaccionó muy moderadamente y vale la pena irnos un poco hacia adelante. Antes de ir para adelante, solo retomando un poco el tema del comunicado, en realidad no hubo un cambio significativo en el tono del comunicado respecto al comunicado anterior. Lo que dice, hace la evaluación de los riesgos que ya comentó Chucho y dice, nos vamos a mantener vigilantes, ¿no? Reconoce que sí hay menos presión, pero dice, vamos a mantenernos vigilantes y no se descarta cualquier herramienta que tengamos que usar de política monetaria para hacer frente en caso de que tengamos algún shock. Hay menos presión ahorita por la inflación, ¿no? Que por la inflación y por lo que decía Chucho, el tipo de cambio, la inflación, una Fed que podría todavía mantener la tasa de referencia, además por los datos de inflación que salieron esta semana allá en Estados Unidos, que fue la primera caída en varios meses, y esto es la inflación mensual. Entonces, son varios factores por los que dice, no movemos la tasa, pero nos seguimos manteniendo vigilantes y vaya, como que no baja la guardia. Vale la pena hacer el análisis hacia lo que viene adelante. Creo que eso es el debate en este momento, y hay muchas señales que apuntan a que este ciclo de alza habría terminado. Una de ellas son las tasas implícitas que existen en el mercado de derivados. No la probabilidad que asigna el mercado de derivados, sino las tasas implícitas. ¿Qué quiere decir esto? El nivel al que se están negociando los contratos futuros de tasas de interés, o las opciones en tasas de interés a 1 mes, a 3 meses, a 6 meses. Y para esto les quiero mostrar el gráfico que tenemos en la terminal. La línea verde es la trayectoria que se espera para la tasa de referencia en los próximos meses. Y vemos que el nivel más alto está en 7.55%, que es en el plazo de 3 meses. Es este puntito que vemos aquí, donde se cruza con la otra línea. Lo curioso es precisamente este cruce con la línea. ¿Cuál es la otra línea? Bueno, ¿cómo estaban esas expectativas a finales del año pasado? Y si vemos en el plazo de 3 meses hacia adelante, pues esperaban mayores tasas de referencia, incluso por ahí rondando 7.75%, un poco más arriba de 7.75%. Eso se esperaba a finales del año pasado y bueno, esto es lo que se espera hoy en día. De hecho, el nivel más alto que se espera es 7.55%, 5 puntos base por arriba del nivel actual.
eso da una señal de que el Banco de México, al menos que el mercado, espera que el Banco de México ya no realice tasas de aumentos de la tasa de referencia. Ahora, esto coincide también con la expectativa que se publicó recientemente por la encuesta del Banco de México entre especialistas del sector privado. Tampoco se prevén más aumentos y por el contrario, hacia la segunda mitad del año se esperan disminuciones. Bajas. Sí, yo creo que era un día de campo para el Banco de México, es decir, inflación desacelerándose, tipo de cambio al alza, menores riesgos para que se determine el Telecán, entonces me parece que era un día de campo. Destaco del comunicado, de pronto me parecía que Jesús había escrito esta parte del comunicado, porque dicen, cabe destacar que la disminución de la inflación registrada en los primeros 3 meses ha sido congruente con la previsión de este Instituto Central, es decir, le atinamos, ¿no? Básicamente lo que nos dice Chucho, que es muy ávido por atinarle a los pronósticos, pues bueno, el Banco de México también retoma este tono y nos dice, nosotros les avisamos, les dijimos que iba a bajar o desacelerar la inflación y bueno, es lo que viene ocurriendo, aunque cuando no la atinaban, tampoco nos ponían que no la atinaban. Entonces, bueno, yo creo sí destacaría esta parte de yo creo la que, inflación. yo creo que el Banco de México no es adivino, ni es... Pues hay que ver la trayectoria de la inflación. Hay que darte un cursito de teoría económica, mi estimado Isaí. Finalmente las tasas... Pero hay pronósticos, son parte de las tasas, recuerda, los modelos económicos. No habrá que enseñarte ahí. En ese curso quizá no te lo enseñaban así. Las tasas se mueven en función de la inflación esperada. Entonces vemos una inflación, por ahí traíamos un gráfico de ese 6.77% que tocó la inflación al cierre del 2017, ¿no? Que marca su nivel más alto en 17 años. Vemos claramente una tendencia de desaceleración, 5.04%, si mal no recuerdo, en el mes de marzo. Entonces, creo que es muy predecible, pues, este tema de lo que está comentando. 5.04 desde el 5.55 de enero. Sí, es decir, pero además desde el 6.77 con que cierra en el 2017. Y el máximo que fue en septiembre. Mira, ahí está el 6.77, diciembre, sí. 5.55 enero, 5.34 febrero y marzo 5.04. Entonces, con esto una desaceleración y más rápido de lo previsto, lo que comentaba hace un momento. Entonces, creo que esto hace muy predecible. No es que Banco de México sea divino. Entonces, Chucho, ¿tú coincides en que veríamos una baja de tasas a partir del segundo semestre del año? Igual dos bajas de hecho, ya estaba o 3. contemplado. Hay que recordar eso. Es decir, sí se contemplaba incremento de tasas en la primera mitad del año. Dado que la inflación está desacelerando a una velocidad más pronunciada de lo previsto, pues prácticamente coincide, es decir, primera mitad del año no veremos ya incrementos de tasas y prácticamente en el año, incluso en la segunda mitad del año pudiéramos ver recortes de tasa, ¿no? Pero a ver, si llega a la presidencia, así es. un gobernante que cambie la política económica, se dispare el tipo de cambio y veamos más volatilidad, inflación. Bueno, a ver, eso sí hay que considerar. Moody's, lo acabamos de ver ayer, es decir, hay de alguna manera quienes han comentado no ven un escenario de cambio en la política, en la política económica, por lo menos en meses, exacto, digo, incluso más allá de que no se espera un cambio, vamos a pensar de julio a diciembre, que es cuando el que gana la elección actuaría como presidente electo. Justo Moody's también decía, se pueden esperar escenarios de que el nerviosismo cause alguna volatilidad, pero sin mayor preocupación, digamos. Entonces, quizás si gana el candidato que yo creo que al que nos queremos referir es a López Obrador, por el que tú has hecho campaña. Tú has hecho campaña. No, yo no por ninguno. Y se vale ser partidario. A ver, no nos salgamos. Así es. Yo no he hecho campaña por ninguno. Pero bueno, si gana López Obrador, yo creo que se verá seguramente alguna volatilidad, algún nerviosismo, alguna reacción pues de los mercados. No sé qué tanto, porque yo creo que conforme vaya avanzando el proceso electoral y si se va confirmando, al menos en las encuestas, esta ventaja amplia, me parece, de 10 puntos, quizá la más optimista hacia los otros y casi 20 la más pesimista para los otros, pues bueno, creo que también el mercado irá ajustando e incluso lo que hemos visto que ya también algunos analistas, algunos participantes del mercado están ya metiendo en sus análisis un posible triunfo de Andrés Manuel. Entonces no creo que de pronto las condiciones cambien de tal forma que el Banco de México tenga que volver a un ciclo de alza de tasas. Sí, creo que la advertencia que hacen todos los analistas, vaya, si bien las previsiones, como ya les decía, tanto en la encuesta como en el
el mercado de futuros apuntan a que no habría un alza más. Todos los analistas coinciden en algo. Si hubiese un aumento, ese aumento se vería en junio, en la Junta Después de de junio. la FED. Exactamente, primera porque seguiría la FED. Pero la segunda también es... si todo se mantiene como está, no habría más, bueno, en los escenarios positivos se mantendría la tasa de referencia en 7.5. Todos coinciden en que si hay choques todavía, un posible shock inflacionario, si hay presiones sobre el tipo de cambio, podrían verse alzas adicionales. Vaya, ahora, insistimos, no es una cosa de adivino, es simplemente la previsión del Banco de México se va ajustando conforme las condiciones del mercado. Está bien, Junio, está un mes antes de la elección, y sabemos que un alza de tasas termina en alguna manera impactando al consumidor, sobre todo aquel que accede al crédito o al financiamiento. A un mes de la elección, ¿tú verías probable que dieran ese golpecito de 25? No lo veo probable. La verdad es que yo no lo veo probable, aunque digamos un mes, aunque la FED la suba, aunque creo un que escenario la brecha de alza tampoco es que tiene impacte. margen. Tiene margen como para aguantarse quizá en junio. Yo no creo que de aquí a la elección veamos un alza de tasas del banco, porque las condiciones no están para un alza de tasas, pero tampoco creo que aunque la FED la suba en junio, como el mercado anticipa, no veo al Banco de México siguiéndolo esa vez, justo aprovechando esa brecha. Y también, pues un tema pasa mucho en Estados Unidos. La FED, cuando tiene reuniones de política monetaria un mes antes de la elección, procura, independientemente de la coyuntura, mantenerse... Creo que el Banco de México debería mantenerse ajeno, no tiene por qué estar atento al ciclo electoral per se, sí obviamente a los choques que pueda provocar, pero no al ciclo electoral. Sí. El tema de decir, bueno, sí, un alza de tasas que podría ser impopular, digamos, ¿no? Para el consumidor, pues bueno, tampoco es que hayamos visto grandes efectos, incluso de los 4.5 puntos porcentuales que ya subió. La pregunta que te formulaba hace un momento Isaid, pues va en esa tesitura. Te dice, oye, ¿no crees que el Banco de México evitaría un aumento en tasas porque pues, es una medida antipopular? Definitiva. Hay que verla. El Banco de México es autónomo. Y se va es una institución autónoma. La FED también, pero hay no una es una dependencia pública, no, de verdad es agarra tus libros de historia. Hay que dejar de... La FED suele por un tema de una tradición, no tomar ninguna decisión. ¿Cuál tradición? Antes de la elección. ¿De qué tradición? Pues una ley no escrita, si lo quieres. ¿Sí sabes lo que significa eso? Bueno, por favor. Bueno, aquí hay que hablar de hechos. Hay una tradición de que la FED suele no subir la tasa o bajarla. Hay que hablar de hechos. Antes de cerrar, me gustaría conocer sus perspectivas en cuanto al tipo de cambio. Se dice que probablemente hoy ya no hubo movimientos tan abruptos debido a que el mercado ya tenía de cierta manera descontadas estas noticias de la tasa de interés y también pues que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte va hacia buen puerto. Parece que se va a llegar a un acuerdo preliminar. Entonces, ¿podríamos decir que el piso de la apreciación del peso sería como 18.05 como lo vimos la semana pasada o qué esperarían hacia los próximos meses? ¿En qué periodo? Estos 3 meses. No, puede romper, aquí lo hemos comentado ya, el piso, ha estado muy cerca de romper el piso de los 18, fue el 5 de abril, si mal no recuerdo, entonces hoy cierra en 8.20. 18.20, lo que vimos fue a partir del anuncio del Banco de México de que mantiene la tasa, incluso vimos el pierde 5 centavos, de 18.15 se va a 18.20, pero bueno, es un tema de toma de utilidades, pero sí, es decir, yo creo que en los próximos meses este anuncio esperado del que se pueda concretar la renegociación de Telecán, sin lugar a dudas, puede llevar a romper el piso de los 18 pesos, incluso irse a los 17.30, 17.40. Yo no veo, yo sí veo que la brújula del peso, por supuesto que es el Telecán en este momento, pero también creo que el mercado ha ido descontando el que se logre un acuerdo. Sí veo que si se anuncia pronto un acuerdo del Telecán, rompa definitivamente el piso de los 18 pesos, como decía Jesús, pero no creo que se vaya hasta los 17.30, 17.40. Yo creo que romperá el piso de los 18 con el Telecán, pero no lo veo tan cercano a los 17 cerrados. Sí, hay diferentes pronósticos. Creo que un 17.30 es demasiado optimista. Sí, romper el piso de los 18 es algo factible en el corto plazo. Y sobre todo, pues eso es algo que de verlo o de suceder, lo veríamos este mes o el siguiente. Lo
que queda de este mes o el siguiente, una vez que ya se logre un acuerdo. Después empezará probablemente a cargarse una prima de riesgo o una prima por tema político, quizá un poco más notoria. Cuánto puede subir o cuánto puede bajar, pues dependerá del discurso de cada uno de los candidatos y por supuesto también va a depender mucho del candidato, específicamente el candidato puntero en ese momento. Yo creo que también de este tema, el tema electoral, el tipo de cambio tiene reflejado en buena medida el hecho de que puede haber un candidato ganador diferente al partido actualmente del poder. Creo que está en buena medida descontado. Creo que eso no hay duda, porque además ya llevamos días de campaña y campaña propiamente. Group, lo que ha dicho Goldman Sachs, etcétera. Yo creo que en buena medida. Pues mira, creo que son buenas noticias. Creo que a México se le están alineando los astros, ¿no? Vemos después de hace 2 meses un tipo de cambio muy presionado, un peso que llegó en enero a casi los 22 pesos, ¿no? El 22 pesos por dólar. Vemos un escenario totalmente diferente, vemos una inflación cediendo, una recuperación del salario real, ¿no? Y pues un tratado de libre comercio que es importante, es muy importante para México y que seguramente tendremos estos rumores, estas versiones se estarán confirmando en mayo, ¿no? Lo cual creo que será un catalizador importante para la economía mexicana, para los créditos, en fin, creo que vienen todavía buenas noticias, ¿no? Claro. Creo que sí, coincido en que se alinearon diferentes factores. Y hasta la calificación de Moody's. Exactamente, de Moody's. Por supuesto esta semana influyó el tema también de la calificación de Moody's, que terminó de darle como un empujoncito de nuevo, ¿no? Enfilándolo hacia los 18, aunque después rebotó un poco. En cualquier caso, la posibilidad, o por lo menos en este momento los escenarios políticos, económicos parecen estar estables. De ser el caso, Banxico pues se mantendría solamente vigilante sin más movimientos. Tiene margen suficiente para incluso no hacer un aumento en junio, aunque pues las apuestas son, digamos, para un lado y para otro. Está dividida la decisión. Yo creo que no moverá la tasa en junio. Yo creo que mi conclusión sería que no creo que el mercado esté descontando en el tipo de cambio algo en el tema electoral. Creo que se mantienen estables. Creo que más bien están siguiendo al Telecán. Creo que hacia adelante mantienen, no sé si llamarle la esperanza o el pronóstico de que no gane López Obrador. Lo vimos de Bloomberg. El mercado cree que puede perder todavía, entonces no creo que esté reflejado en el tipo de cambio, lo cual seguramente veremos una vez quizá acercándonos ya hacia junio, julio. Claro. Hay quienes no han leído ni interpretado todavía bien el mercado, lo que es el mercado. El mercado no toma una decisión un día antes o 2 días antes de la elección. Tampoco 3 meses antes. En lo absoluto. Creo que está cerrado y varias veces le ha cerrado. Checa las encuestas. Ya se ha equivocado varias veces. Checa la encuesta de Bloomberg. Bueno, creo que es bueno tener 2 puntos de vista tan opuestos para enriquecer esta mesa y también enriquecer a los que nos están